La historia de hoy no es sobre venganza. No es sobre ira. Es sobre lo que sucede cuando dejas que alguien se vaya y terminan caminando directamente hacia un espejo. Espero que algún día entiendas por qué tuve que irme, susurró. No gritó, ni siquiera lo dijo, lo susurró como si fuera una verdad sagrada demasiado pesada para mis frágiles oídos. Esa fue su frase de despedida. Sin maleta, sin lágrimas dramáticas, solo su teléfono en una mano y las llaves del auto en la otra. Ni siquiera miró hacia atrás cuando salió por la puerta. Como si yo fuera solo un capítulo que se había alargado demasiado. ¿Y quieres saber la parte ridícula? Dije, está bien. Sí, esa fue mi respuesta. Simplemente me quedé allí, con los calcetines mojados por un lavavajillas que goteaba, la cena quemándose en el horno, y la dejé ir como si estuviera aceptando reprogramar una cita con el dentista. Dijo que no la merecía, así que la dejé ir. ¿Qué siguió? Silencio, luego confusión, luego vergüenza y luego una reunión de la secundaria. Déjame rebobinar. No del todo. No necesitas la historia de fondo cliché donde te digo que estaba fuera de mi alcance o que yo era del tipo tranquilo o que nos conocimos en un día lluvioso en una librería. Olvida eso. Todo lo que necesitas saber es que 3 meses después de que se fue, le iba genial. Estaba radiante. Publicaba historias filtradas de vida suave desde catas de vino y balcones de hotel. Tenía ese brillo de libertad que la gente tiene cuando está absolutamente convencida de que es la protagonista de su propia película. Y yo, estaba comiendo mantequilla de maní directamente del frasco y evitando los espejos. Luego recibí un mensaje en mi bandeja de entrada. Oye, ¿vienes a la reunión? Me reí a carcajadas. No había hablado con la mitad de esa gente en una década. Pero luego revisé la lista de confirmaciones de asistencia. Allí estaba ella. Calle Dalton, asistirá. No lo pensé. Simplemente escribí, sí. No puedo esperar. ¿En qué estaba pensando? ¿Que me presentaría con un aspecto misterioso y genial? ¿Que se arrepentiría de todo? No. Honestamente, creo que solo quería estar en la misma habitación que ella de nuevo, para ver si todavía dolía. Spoiler, sí, dolió, pero no de la manera que esperaba. La reunión fue en un espacio de eventos sobrevalorado con candelabros de plástico y una lista de reproducción atascada en 2013. Llegué temprano, no por efecto dramático. Simplemente no quería entrar solo. La gente me saludaba con la cabeza como si recordaran vagamente mi nombre. Y luego, cuando ella entró, seguía siendo ella, seguía siendo esa caminata segura, seguía siendo el cabello metido detrás de una oreja como un hábito nervioso. Pero esta vez no estaba radiante. Estaba escaneando la habitación como alguien que busca una salida de incendios. Y entonces sucedió. No un saludo, no una sonrisa, ni siquiera un hola. Se congeló porque de pie detrás de mí había alguien a quien nunca esperó ver. Y lo que vino después, lo que vi en su rostro no fue paz. Fue pánico. Se congeló en el segundo en que sus ojos se encontraron con los de él. No los míos, sino los del hombre que estaba justo detrás de mí, sorbiendo de una taza de café de papel como si estuviera en una reunión de networking informal y no a punto de convertirse en el centro de una tormenta. Sus labios se separaron ligeramente, como si fuera a decir su nombre y luego no lo hizo. Podía sentir sus ojos tratando de atraerme a la gravedad de su pánico, pero no me moví. Aún no. Quería ver cómo se veía la sorpresa cruda y sin filtro en el rostro de una mujer que una vez me dijo que no valía la pena quedarse por mí. Probablemente te estés preguntando quién era el hombre detrás de mí. Se llama Ben. Y no era mi amigo. No era mi rebote. Ni siquiera era alguien con quien planeaba aparecer. Solo era un nombre en un viejo hilo de mensajes de texto. Uno de esos fantasmas olvidados del último año. El chico con el que Calle salió 2 meses antes de conocerme. No lo había visto en más de una década. Pero me lo encontré en el estacionamiento mientras debatía nerviosamente si simplemente dar la vuelta e irme a casa. Me reconoció al instante. Me preguntó si iba a entrar. Dije, sí. Dijo, ¿te importa si entro contigo?
Y así, lo hicimos. La reacción de Calle fue tan intensa que de hecho hizo dudar a Ben. Inclinó la cabeza, confundido, y susurró, «Me perdí de algo». No respondí. Ella me ganó. «Oh, vaya, Ben», dijo, su voz casi un chillido. «Estás aquí». Fue uno de esos momentos en que la temperatura en la habitación baja a 5 grados y no puedes explicar por qué. Las conversaciones a nuestro alrededor no se detuvieron exactamente, pero se ralentizaron, como si la gente estuviera sintonizando instintivamente algo que no estaba en el programa. Ben sonrió, educado, relajado. «Claro, ha pasado una eternidad». «¿Cómo has estado?» Sus ojos se movieron hacia mí, luego hacia él, luego de nuevo hacia mí. Podía decir que estaba calculando algo detrás de esos ojos, probablemente reescribiendo su propia narrativa en tiempo real. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, solo observando. Eso es lo que siempre hice en nuestro matrimonio. Verla tomar el centro del escenario mientras yo me quedaba en silencio entre bastidores. Pero esta vez, no solo estaba observando. Estaba esperando. «No sabía que ustedes dos todavía hablaban», dijo finalmente. Ben levantó una ceja. «Oh, no lo hacemos. Nos encontramos afuera». Sincronización afortunada, supongo. Ahí estaba. El momento en que se le cayó el estómago, pude verlo literalmente en sus hombros. Esa comprensión de que su pasado estaba chocando con su presente y ya no controlaba el guión. Y yo ni siquiera había dicho una palabra todavía. Cuando la charla trivial se agotó, se excusó para ir a tomar una copa. Pero yo conocía a Calle. No tenía sed. Estaba nerviosa. Su expresión, su postura, la forma en que agarraba su bolso de mano con demasiada fuerza, todo gritaba una cosa: esto no era parte de su plan. Ben se inclinó hacia mí y murmuró: «Eso fue raro». «¿Pasó algo entre ustedes dos?» Solté una risa que probablemente sonó más amarga de lo que pretendía. Se podría decir que sí. Pasé la siguiente hora deambulando por conversaciones, fingiendo que me importaban los hijos y los trabajos y las vacaciones sobrevaloradas de la gente, pero la estaba observando a ella y ella me estaba observando a mí. En un momento, salí a tomar un poco de aire. Fue entonces cuando me acorraló. Entró en el patio como si temiera que alguien la viera hablando conmigo, como si yo fuera el secreto vergonzoso en su glamorosa historia. Sus tacones resonaron hacia mí con propósito, pero su voz tembló cuando habló. «¿Qué estás haciendo, Liam?» Parpadeé. «Asistiendo a una reunión, como tú». «¿Sabes a lo que me refiero?» «¿Por qué lo trajiste?» «No lo traje», dije con calma. «El destino lo hizo. O tal vez solo la geografía». Puso los ojos en blanco, pero lo vi. Ese destello de algo detrás de ellos. ¿Arrepentimiento? Tal vez. ¿Culpa? Más probable. Pero, sobre todo, miedo. No de mí, sino de lo que podría venir después. Se quedó allí en silencio, con los brazos cruzados, mordiéndose el labio inferior como solía hacer cuando la atrapaban en una mentira, pero aún no había descubierto qué versión de la verdad ofrecer. «No esperaba verte», dijo finalmente. «Somos dos», respondí. Pensé que se iría furiosa, pero en cambio, suspiró, se acercó y dijo lo último que esperaba. «Liam, hay algo que no sabes sobre Ben». Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. «Hay algo que no sabes sobre Ben», repitió, casi susurrando ahora, su voz temblando con un tono que no había oído desde los primeros años de nuestro matrimonio. No esa Calle confiada y pulcra que podía silenciar una habitación con una mirada. No, esta era la versión de ella que solía sentarse descalza en el suelo de nuestra cocina a las 2 de la mañana, tratando de no llorar mientras comía cereal directamente de la caja, vulnerable, real y absolutamente acorralada. Quería hablar, preguntar qué quería decir, pero algo en sus ojos me advirtió. No estaba lista para decir la verdad a menos que se la sacara a la fuerza. Y honestamente, parte de mí no quería saber por qué esa verdad podría haber sido el último hilo del que todavía me estaba aferrando. Y si se rompía, caería hasta el fondo. «Me dejaste», dije, con la voz tranquila, amargamente suave.
Dijiste que no te merecía. No explicaste. No luchaste. Simplemente desapareciste. Así que, si hay algo que no se sobre Ben, tal vez ahora sea el momento de dejar de fingir que sigues siendo el personaje principal en la vida de todos. Sus ojos se abrieron ligeramente. Nunca le había hablado así antes, y creo que eso fue lo que finalmente la sacudió lo suficiente como para abrirse. Ben no fue solo una cosa de la secundaria, dijo finalmente, con la voz quebrada. No terminó cuando empecé a salir contigo. Se superpuso. La palabra superpuso golpeó como un martillo en las costillas. Di un paso atrás, lento y firme, como si me acabaran de entregar algo frágil y venenoso. Mi cabeza zumbaba con esta estática incómoda. ¿Estás diciendo que me engañabas en ese entonces? Hizo una mueca y eso me dijo todo antes de que hablara. No fue así, empezó. Literalmente fue así, espeté. Era joven. Apenas empezábamos. Ni siquiera preguntaste si éramos exclusivos. Oh, Dios mío, callé. El aire entre nosotros se volvió más frío que la noche de octubre. La miré, a esta persona en la que una vez había confiado las partes más ordinarias y sagradas de mí mismo, doblar la ropa juntos, tomarnos de la mano en la fila del DMV, discutir sobre la forma correcta de cargar un lavavajillas. Y ahora era como si estuviera mirando a una extraña vestida con el disfraz de mi exesposa. Bajó la mirada, avergonzada, con los dedos temblando. Ben. Me contactó hace 2 meses, antes de que se anunciara la reunión. Me dijo que podría ir. No pensé que lo haría. Simplemente. No pensé que entrarías con él. Ahí estaba de nuevo. Su ilusión favorita de que ella controlaba la narrativa, de que todo giraría a su alrededor si simplemente lo planeaba lo suficientemente bien. Pero la vida real no acepta órdenes. Así que tenías miedo de que habláramos, dije, miedo de que dijera algo que no se suponía que supiera. No respondió, lo que significaba que sí. Y fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No rabia, no desamor, solo una enfermiza y rastrera comprensión de que tal vez toda nuestra historia se había basado en una mentira. Que me había enamorado de un resumen mientras ella guardaba las escenas eliminadas para otra persona. Me di la vuelta para irme. No necesitaba más. Pero entonces me agarró del brazo. No con fuerza, solo lo suficiente para hacerme congelar. Espera, hay más. La miré, esperando. Tragó saliva, las palabras se le atascaron. Ben no solo me contactó. Me dijo que venía a arreglar algo. Esa frase, arreglar algo. ¿Arreglar cómo?, pregunté con cautela. Sacudió la cabeza. No lo sé, pero creo que podría decírtelo todo. La estudié por un momento, luego me volví hacia el edificio. Bien, dije por encima del hombro, porque ya estoy harto de escuchar la mitad de la verdad de ti. Y al entrar, vi a Ben de pie cerca de la barra sosteniendo una bebida, sonriendo como si nada en el mundo estuviera a punto de estallar. Estaba a punto de cambiarlo todo. Ben no parecía un hombre con una confesión gestándose. Parecía un hombre que acababa de reencontrarse con un montón de viejos compañeros de clase y se estaba empapando de la cálida nostalgia de la mala cerveza y la peor iluminación. Sonreía, estrechaba la mano, compartía chistes sobre antiguos profesores desde el otro lado de la sala. Nunca hubiera sabido que llevaba un secreto lo suficientemente grande como para demoler los cimientos de un matrimonio que ya estaba en ruinas. Me acerqué a él lentamente, sin saber muy bien cómo empezar. No sé qué esperaba, una confrontación, una disculpa, tal vez incluso una negación. Pero lo que no esperaba era que él me saludara primero. Oye, hombre, dijo sinceramente. ¿Estás bien? Esa pregunta aterrizó torpemente. ¿Estaba yo bien? Mi esposa acababa de admitir que me estaba engañando antes de que oficialmente nos convirtiéramos en pareja, y el tipo con el que me engañó estaba ahora de pie frente a mí, sosteniendo un cóctel barato y ofreciendo cumplidos como si estuviéramos a punto de jugar una ronda de minigolf. Asentí rígidamente, tratando de que mis emociones no secuestraran mi voz. Dijiste que viniste aquí a arreglar algo. Ben parpadeó. La sonrisa no se desvaneció de inmediato.
Como que se desvaneció, como si tuviera que reiniciar su rostro antes de hablar. Ella te lo dijo. Me dijo lo suficiente como para darme cuenta de que no sé nada. Suspiró, dejó su bebida y me indicó un pasillo tranquilo justo afuera del espacio principal del evento. Lo seguí, con los nervios temblando como monedas en una secadora. Nos adentramos en las sombras, lejos de la música y las risas, y él se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Fue la primera vez que pareció realmente serio. Liam, comenzó. No vine aquí a crear drama. Honestamente, casi no vengo. Pero la cuestión es que he estado cargando algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. No interrumpí. Dejé que el silencio lo presionara hasta que lo llenó. Cuando Calle y yo salíamos en ese entonces, nunca fue limpio. Siempre estaba con un pie adentro y otro afuera. Había otros tipos, lo sabía, pero era joven y estúpido, y me convencí de que no me importaba. Hizo una pausa, se frotó la nuca y continuó. La cuestión es que cuando ustedes dos empezaron a salir, ella me dijo que había terminado con los juegos, que quería ser mejor. Le creí. Incluso la animé a estar contigo. Esa parte casi me hizo bufar. ¿La animó como si fuera una transferencia de caridad? Pero lo que no te dijo, continuó, es que en realidad no se detuvo. No de inmediato. Unos meses después, cuando ya estaban serios, me llamó tarde una noche. Dijo que me extrañaba, que había cometido un error. Sentí que el suelo bajo mis pies se inclinaba ligeramente. Y yo era débil, admitió. La dejé venir 2, quizás 3 veces. No pensé que durarían. Pensé que era solo una fase. Lo miré. A este hombre que me había sonreído antes como si fuéramos viejos amigos. Quería golpearlo, gritar, decir algo que rasgara la expresión tranquila de su rostro. Pero en cambio, todo lo que logré fue un sin aliento, me dejaste casarme con ella. No se inmutó. No sabía que lo ibas a hacer. No en ese entonces. Para cuando se puso serio, me había mudado fuera del estado. Pensé que había terminado. Y ella me dejó creer que teníamos algo real, dije, no realmente a él. Más bien a las paredes que nos rodeaban. Me dejó creer que el comienzo de nuestra relación era sagrado. Ben asintió lentamente. No vine aquí para hacer que la odies. Vine porque vi tu nombre en la lista de invitados y me di cuenta de que si no decía algo, nunca sabrías quién era realmente. Quería discutir, llamarlo mentiroso. Pero en el fondo sabía que no lo era. No porque fuera digno de confianza, sino porque encajaba con todas esas extrañas lagunas en nuestra relación temprana. Su distancia, su extraña culpa cuando yo hacía algo amable por ella. Esa vez que rompió a llorar durante un viaje de fin de semana que yo pensaba que era perfecto. Todo había estado enterrado bajo una sonrisa. Miré más allá de él, hacia las sombras, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No como una rotura violenta, más bien como una limpia y silenciosa. Del tipo que no duele hasta más tarde. ¿Viniste a arreglar las cosas?, pregunté, retrocediendo. Felicidades. ¿Lo hiciste? Me diste claridad. No respondió. No me siguió cuando me alejé. De vuelta en la reunión, Calle me vio y se congeló de nuevo. Pero esta vez, no me detuve. Pasé junto a ella, a través de la multitud, y salí directamente por las puertas principales a la noche fresca. No lloré. Aún no. Solo miré al cielo, preguntándome cuánto tiempo había estado viviendo la fantasía de otra persona mientras me borraba silenciosamente a mí mismo. Pero ese no fue el final. Porque al día siguiente, alguien más se puso en contacto y lo que tenían que decir hizo que todo lo que había pasado antes pareciera un calentamiento. Me desperté a la mañana siguiente con una luz de sol que no pedí y un dolor de cabeza que no me gané. Ni siquiera había probado el alcohol en la reunión. Ni una gota. Y sin embargo, mi cuerpo se sentía como si hubiera sobrevivido a un desastre que no podía recordar. Como si el dolor hubiera desarrollado dientes y hubiera roído mi sueño. Me di la vuelta, agarré mi teléfono de la mesita de noche y lo vi. Un mensaje sin leer de un número desconocido.
Lo primero que noté no fueron las palabras. Fue la hora. 1:41 de la madrugada. Esa hora extraña de la noche en la que la gente dice lo que realmente siente o dice lo que realmente no debería. El mensaje decía: nunca nos hemos conocido, pero estuve en la reunión anoche, y creo que mereces saber lo que ella dijo cuando te fuiste. Mi corazón latió a un ritmo que me dio náuseas. Me senté lentamente, tratando de decirme a mí mismo que no me involucrara de nuevo, que no persiguiera fantasmas. Pero la curiosidad es una adicción cruel, y ya estaba a medio camino del agujero del conejo antes de poder convencerme de lo contrario. Respondí con cautela: ¿quién es? Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron durante un minuto completo antes de que respondieran. Mi nombre es Harper. Fui a la secundaria contigo y con Calle. Probablemente no me recuerdes. La mayoría de la gente no lo hacía. Te vi irte anoche. La oí después. Creo que deberías saber lo que dijo. Miré el mensaje, con el pulgar flotando sobre la pantalla. Recordaba el nombre, apenas. Harper Re. Había sido una de las calladas. No invisible, solo inadvertida. Siempre dibujando en cuadernos. Siempre esquivando las fotos de grupo. No creo haberle dicho más de 10 palabras en la secundaria. Y ahora me estaba diciendo que había oído algo sobre Calle que merecía saber. Dios me ayude. La llamé. Sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz era vacilante, como si no hubiera esperado que la llamara. Liam. Sí, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué dijo? Harper exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. No estaba tratando de escuchar a escondidas. Me iba cuando la vi hablando con alguien cerca del ballet. Estaba enojada, alterada. No me vio, pero la oí. Dijo: debería haber destruido esa carta cuando tuve la oportunidad. Todo dentro de mí se detuvo. ¿Qué carta?, pregunté. No lo sé, respondió Harper. Pero luego dijo algo sobre que siempre vuelve para morderte. Y luego dijo tu nombre. Apreté el teléfono más fuerte contra mi oído, como si eso de alguna manera rebobinara sus palabras, les diera más claridad. Estaba hablando de mí. Sí. Dijo: si Liam alguna vez se entera de lo que hay en ella, lo juro por Dios. Y luego se interrumpió. No entendí el resto. Sé que esto suena loco y tal vez ni siquiera sea gran cosa, pero algo en la forma en que lo dijo, el pánico, se sintió como algo enterrado. Algo que pensaba que se había ido. No hablé durante unos segundos. Mis pensamientos giraban demasiado rápido para formar oraciones. Gracias, dije. Finalmente. Lo digo en serio. De verdad. No hay problema, respondió Harper, un poco sorprendida. Y si te ayuda, siempre pensé que merecías algo mejor. La llamada terminó. Miré el techo, luego el marco de fotos que todavía estaba en mi cómoda, el que tenía la foto de Calle y yo en nuestro primer apartamento. Sonriendo con cajas de comida para llevar y un mal papel tapiz detrás de nosotros. Me levanté, lo saqué de la cómoda y lo volteé. Nada. Luego miré el panel trasero más de cerca. El marco tenía un pequeño compartimento en el forro, algo que nunca había notado antes. Mis manos empezaron a temblar. Lo abrí. Dentro había un sobredoblado, ligeramente amarillento en los bordes. Sin sello, sin escritura en el exterior, solo escondido. Lo abrí, y lo que encontré dentro no estaba dirigido a mí. Era una carta que Calle le había escrito a otra persona. Una carta que nunca envió. Pero no fue el nombre en la parte superior lo que me destrozó. Fue lo que admitió al final. No recuerdo haberme sentado. En un segundo estaba de pie en mi dormitorio sosteniendo la carta como un cable con corriente y al siguiente estaba desplomado en el borde de la cama mirándola como si tuviera dientes. Mi nombre no estaba en ella, ni en el exterior, ni en el saludo. Ni siquiera estaba escrita como algo que se suponía que debía ver. Eso fue lo que lo empeoró. Porque cuando la gente escribe cartas que no envía, deja de filtrar.
Dicen cosas que creen que vivirán y morirán en un cajón o en la basura. Son honestos, brutalmente honestos. Estaba dirigida a alguien llamado M, no a Ben, no a un amigo, solo a una inicial. Y la primera línea sola me cerró la garganta. He decidido no decírselo. No necesita saber lo que hicimos esa noche. La releí 3 veces. Mis dedos se apretaron más alrededor del papel cada vez, pero no lo rompí. Necesitaba verlo hasta el final. Necesitaba saber cuán profunda era la traición. Él es seguro y es estable y eso es lo que necesito ahora mismo. Es el tipo de hombre que nunca hará preguntas que no quiero responder. Pero tú, fuiste una chispa una noche y no he dejado de pensar en ello. Si las cosas hubieran sido diferentes. Ahí es donde me detuve porque sabía lo que era esto. No era solo infidelidad. No era solo superposición o confusión o un error. Esta carta manuscrita, profundamente confesional, emocionalmente retorcida, era una nota de amor para otra persona escrita mientras yo tenía la impresión de que estábamos construyendo una vida juntos. Pero esa no era la peor parte. En la parte inferior de la página, escrito con una letra casi infantil, como si hubiera entrado en pánico al escribirlo, estaba esto: él no es como tú. Nunca encontrará esto. Todavía piensa que el bebé no era posible. Dejé caer la carta. La dejé caer físicamente porque mis dedos no podían sostenerla más. Mis oídos empezaron a sonar y tuve que levantarme. Caminar, sacudirme el entumecimiento de las manos. Sentía el pecho apretado. La boca se me secó. El bebé. Me había dicho con lágrimas en los ojos que nunca tendríamos hijos. Dijo que había ido al médico, que no estaba en las cartas. La abracé mientras lloraba. Lloré con ella. Hicimos las paces con la idea de un tipo de vida diferente, una sin el sonido de pequeños pies. Y enterré ese sueño como un futuro perdido que nunca recuperaría. ¿Y ahora esto? ¿Estaba diciendo que había estado embarazada o, peor aún, que otra persona era el padre? Los recuerdos comenzaron a inundarme, ese mes al principio de nuestro matrimonio en el que tenía náuseas constantemente y lo atribuía a una intoxicación alimentaria. La semana que fue a visitar a su hermana y regresó extrañamente callada. Los momentos que pensé que había imaginado cuando sus ojos se veían cansados de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. Nunca me lo dijo. Nunca me dio la opción de dolerme, de apoyar, de llorar o de cuestionar. Y ahora esta carta, metida en la parte trasera de un marco de fotos como una reliquia de culpa, era la única prueba de que había existido. La recogí de nuevo, buscando una fecha. No la había. Solo su letra, sus sentimientos sin filtrar y esa única inicial, M. Me senté allí durante lo que pareció una hora, simplemente dejando que se asimilara. La verdad se había vuelto tan retorcida, tan estratificada que incluso las mentiras tenían sus propias mentiras. Pero no había terminado. Necesitaba respuestas. Y por primera vez en meses, sentí algo que no era tristeza ni autocompasión. Sentí resolución. Agarré mi teléfono y marqué el último número que pensé que volvería a llamar. Cuando Calle contestó, su voz sonaba confundida, tal vez incluso aliviada. Liam. No perdí el tiempo. ¿Quién es M? Silencio. Aire muerto. Luego su voz, apenas audible. ¿Dónde viste eso? Tú lo escribiste. Lo dejaste atrás y ahora lo sé. ¿Tartamudeó? Puedo explicarlo. Espero que puedas, porque si no puedes, estás a punto de perder más que solo la versión de mí de la que te alejaste. Hubo una larga pausa. Luego susurró: no hagas esto por teléfono. Reúnete conmigo. Ya estaba agarrando mis llaves porque la próxima vez que la viera, no sería el mismo hombre que dejó. Conduje hasta su casa en una niebla. No por el clima. El cielo estaba despejado, demasiado despejado, sino por el peso de lo que había leído, lo que había oído y lo que ella había dejado pudrirse en silencio todos estos años. Apenas recordaba las curvas. Ni siquiera recuerdo haber estacionado.
Solo sé que en un segundo estaba agarrando el volante como si me debiera respuestas, y al siguiente estaba de pie en su puerta principal, mirando la corona. Siempre la cambiaba con las estaciones, como si todo en su vida necesitara parecer perfecto desde el exterior. Abrió la puerta antes de que yo llamara. Sus ojos ya estaban hinchados, como si hubiera estado llorando por un tiempo. Pero eso no me conmovió. No como antes. En el pasado, me habría derrumbado, le habría preguntado qué pasaba, habría buscado su mano. Pero ahora, todo lo que sentía era una claridad fría y firme. No necesitaba consuelo. Necesitaba la verdad. Entra, dijo suavemente. Entré. Las mismas velas perfumadas, las mismas citas enmarcadas sobre el crecimiento, la curación y el dejar ir. Casi me río de una que decía, lo que está destinado para ti nunca te fallará. Qué conveniente, pensé. Había construido su vida sobre cláusulas de escape disfrazadas de mantras. No perdió el tiempo fingiendo. Se sentó en el sofá y me hizo un gesto para que me uniera a ella. No lo hice. Me quedé de pie. ¿Quién es M? Cerró los ojos, sus manos se apretaron juntas en su regazo como si estuviera conteniendo un grito. Fue alguien que conocí cuando fui a ese retiro de liderazgo. ¿Recuerdas eso? Lo recordaba. Fue el segundo año de nuestro matrimonio. Regresó cambiada, segura, distante. Lo atribuí al crecimiento personal. Incluso le dije lo orgulloso que estaba de que hubiera encontrado algo que la empoderara. Me besó esa noche como si estuviera tratando de silenciar su propia culpa. Te dije que era solo por trabajo, dijo ahora, con la voz temblorosa. Y lo fue en su mayor parte, pero había un orador, un conferenciante invitado. No era parte de la empresa, solo alguien traído para hacer algunas sesiones. Esperé. Conectamos demasiado rápido, demasiado profundo. No lo planeé. No quise que llegara a donde llegó. Pero una noche después de una larga cena. Se interrumpió. Cometí un error. No, dije, tranquilo pero agudo. No cometiste un error. Tomaste una decisión, una elección. Mientras yo estaba aquí arreglando nuestro fregadero roto y tratando de aprender a hacer tu lasaña favorita desde cero. Sus lágrimas comenzaron entonces y, de nuevo, no me inmuté. No podía. No me quedaba suavidad para que la usara como plataforma de aterrizaje. Quedé embarazada, susurró. Unas semanas después, entré en pánico. No sabía de quién era, y no podía. No podía soportar la idea de arruinarlo todo. Así que me dijiste que eras infértil, dije. Montaste toda una historia. Fui al médico. Sí. Le pedí que lo expresara vagamente. Dijo que el embarazo sería difícil, no imposible. Simplemente. Lo torcí porque era más fácil que admitir lo que había hecho. ¿Y el bebé? Me miró entonces y su rostro se desmoronó. Tuve miedo. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a él. Lo manejé sola y lo enterré. Me dije a mí misma que si podía ser la esposa perfecta, desaparecería. Pero nunca lo hizo. Simplemente se escondió en los rincones de todo. Me quedé allí, con los brazos caídos a los costados, el corazón tratando de decidir si romperse de nuevo o simplemente convertirse en piedra por completo. Todo este tiempo, dije, me dejaste creer que no era suficiente, cuando en realidad era demasiado. Te amaba tanto que no podías mirarme a los ojos sin ver lo que habías hecho. No te merecía, susurró. Por eso me fui. No, respondí. Te fuiste porque era más fácil que aceptar la verdad. La habitación estaba dolorosamente silenciosa. Se veía más pequeña de lo que la había visto nunca. No solo físicamente, sino espiritualmente, como si el peso de sus decisiones finalmente la hubiera alcanzado y no hubiera ningún lugar donde esconderse. Escribí esa carta porque necesitaba decírselo a alguien, dijo. Pero nunca la envié. Tenía demasiado miedo. Y después de un tiempo, me convencí de que no importaba. Pero sí importaba. Dios, sí que importaba. Me volví hacia la puerta.
Liam, ¿y ahora qué? Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. No lo sabía. Realmente no lo sabía. Solo sabía que no podía ser quien era antes de encontrar la carta. No podía dejar de ver la versión de ella que vivía detrás de todas las sonrisas cuidadas y las mentiras cuidadosas. No voy a volver, dije. Pero ya he terminado de cargar con esto por ti. Puedes recuperar tu culpa ahora. Y me fui. Pero ese no fue el final, porque 2 días después, recibí una carta por correo. Pero esta no era de Calle. Era de él. El sobre no tenía marcas. Solo mi nombre en el frente, escrito a mano con una caligrafía nítida, casi arquitectónica. Sin dirección de remitente, sin logotipo. Pero en el momento en que lo sostuve, supe de quién era. M. Dudé. De hecho, me senté con él en la mesa de mi cocina durante casi 1 hora antes de abrirlo. Como si una parte de mí todavía pensara que podría explotar o evaporarse o revelar alguna traición final que me partiría por la mitad. Pero cuando lo abrí, no fue un ataque. No fue una negación. Fue una disculpa. No pretendo que merezca tu perdón. No sabía que estaba casada. No hasta que fue demasiado tarde. E incluso entonces, lo justifiqué. Me dije a mí mismo que era solo conexión, solo química, solo una noche. Pero esa noche resonó y cuando me dijo que perdió al bebé, nunca cuestioné si era mío. Simplemente desaparecí. Cobarde, lo sé. Estaba huyendo de algo que ayudé a romper. Era más honesto que cualquier cosa que haya recibido de Calle. No a la defensiva, no autocompasivo, solo crudo. Admitió su culpa, admitió cuánto tiempo lo había atormentado, y luego escribió algo que se quedó conmigo más tiempo que cualquier otra cosa. La verdad siempre encuentra su camino, incluso si tiene que pasar por el dolor para llegar allí. Espero que esto te libere. Espero que encuentres algo real, algo limpio. Doblé la carta lentamente, presioné mis palmas contra ella como si fuera un punto de presión para el duelo. Luego la dejé y salí. Caminé durante horas ese día. Sin destino, solo respirando, notando cosas que no había notado en años. La forma en que el viento se mueve a través de los árboles, el ritmo de un tren que pasa, el olor de una panadería al final de la calle que solía ignorar. Por primera vez, no me sentí como un fantasma en mi propia vida. Me sentí despierto. Durante las siguientes semanas, sucedió algo extraño. No entré en espiral. No recaí en la amargura. Empecé a escribir un diario. Retomé el dibujo, algo que no había hecho desde la secundaria. Volví a esa clase de cocina que dejé y conocí a gente que no me conocía como el tipo cuya esposa se fue. Simplemente me conocían como Liam. Torpe, tranquilo, pero presente. Incluso le envié un mensaje a Harper para agradecerle adecuadamente. Terminamos tomando un café. Nada romántico, solo 2 personas que habían sido marginadas por voces más fuertes finalmente siendo escuchadas. Me dijo que siempre había visto más en las personas de lo que ellas veían en sí mismas. Le dije que finalmente estaba empezando a verlo también. Y callé, no hemos hablado desde entonces. No por odio, por elección. La perdoné, no porque me lo pidiera, sino porque ya no quería cargar con sus errores. No quería ser definido por una carta que no se suponía que debía leer, o un amor que no se construyó sobre la verdad. Algunas personas te dejan roto, otras te dejan abierto. Y a veces, la peor noche de tu vida te da la llave del mejor capítulo que aún no has escrito. Así que sí, dijo que no la merecía. Pero ahora lo veo claramente. Tenía razón, porque merecía algo mejor. Y ahora finalmente me estoy convirtiendo en el tipo de hombre por el que me quedaría. Gracias por ver esta historia en Reddit Confessions. Si alguna vez has estado en una situación en la que la verdad oculta de alguien cambió tu vida para bien o para mal, compártela en los comentarios. Nos encantaría saber cómo se desarrolló tu historia. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias emocionales como esta. Hasta la próxima.